Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estudiamos ahora el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 17, principalmente este versículo 26. Nosotros sabemos que David preguntó a los hombres que estaban con él: ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? La gente le repitió lo mismo: al que lo derrote le harán tal y tal cosa. Pero Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con esos hombres, se irritó contra él y exclamó: ¿para qué has bajado aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado. Tú has bajado para ver la batalla. David replicó: ¿pero qué he hecho? ¿O ni siquiera se puede hablar? Enseguida se apartó de él y, dirigiéndose a otro, le hizo la misma pregunta. Y la gente le respondió lo mismo que antes. Y continúa entonces esta lectura. Aquí nosotros decíamos que la pregunta de David tiene un poco esa entonación que tenemos que entender bien. ¿Por qué? Porque los otros soldados en realidad estaban centrando todo más bien en las riquezas, o estaban centrando en lo que el rey les daría. Le daría a su hija como esposa, y también dice que le eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos también. O sea, el año de Mongu, el año de Mongu, a lo interés. Pe interés y mía. Eso, por ejemplo, hablamos sobre todo con la sexta, los protestantes, el famoso diezmo, por ejemplo, diezmo. Pero la pecueria ya, entero ya la plata la pecueria lleva. Y entonces, todas estas cosas nos tienen que purificar, ¿verdad? O sea, nos tienen que hacer entender bien. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor, ¿verdad?, está mostrándonos para que nosotros podamos hacer bien las cosas? ¿Será que nosotros nos movemos solamente porque el rey lo colmará de riquezas, el trofeo, la riqueza, o le dará a su hija como esposa, también la princesa? Interesante. ¿O será que porque eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel? Bueno, esto es lo que se nota entonces, por eso es que hasta ese momento nadie se movía. Nosotros desde un comienzo, capítulo 17,
del 1 al 11, con la presentación de Goliat. Ya habíamos escuchado esto, ¿verdad? Porque el filisteo se detuvo, gritó a las filas de Israel: ¿para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan, ahí ya había dicho, ¿verdad? Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. Si él es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Además, el filisteo añadió: hoy lanzo un desafío a las filas de Israel. Preséntenme un hombre y nos batiremos en duelo. Saúl y todo Israel, al oír estas palabras del filisteo, quedaron espantados y sintieron un gran temor. Upebema oía llevaña de ñañandú hinaguri, allá se llama oí hinaguri. Va ese babuita Saúl, va ese babuita todo el ejército. Incluso en el versículo 23, después más adelante, ya cuando David está en el frente de batalla, cuando él va para visitar a sus hermanos, es enviado por su papá, por Jesé, a llevarle a los 3 hermanos que estaban, ¿verdad?, combatiendo, Eliab, a Aminadab, y también estaba el tercero, que era Samá, estos 3 hijos que estaban ya en la batalla de Jesé. Ahora también, ¿verdad?, David, o sea, le está diciendo: te los mieras a mí, yo fuera, provista a mí, tocar un y eso también dale al comandante, etc. Bueno, cuando David entra y escucha todo lo que está sucediendo, dice: mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat. Subió este luchador, Goliat, el filisteo de Gat. Pronunció las mismas palabras, pero esta vez David también ya lo escuchó. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Un sacerdote DJ sigue revolucionando las redes sociales, y es que esta vez el padre Guilherme Peixoto, conocido también como el cura DJ, sorprendió una multitudinaria concentración de un poco más de 1,5 millones de peregrinos con una inesperada experiencia de fe en medio de un espectáculo electrónico en la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. El padre Guilherme Peixoto, un sacerdote portugués conocido como el cura DJ, que en esta oportunidad una vez más desató una auténtica sesión católica mezclando música tecno con mensajes sagrados. Y es que de un segundo para otro el amanecer romántico se torna en after ibicenco. Primero se arranca con un aleluya electrónico y justo después pincha Jerusalén. A partir de ahí una riada de temazos aptos para todos los públicos, entremezclados con frases de Juan Pablo II y Francisco encajados al dedillo. Incluso coló mensajes de las encíclicas Fratelli Tutti y Laudato Si, o lo que es lo mismo, ser voz de la iglesia con el lenguaje de la generación Z. Al frente de la mesa de mezclas, el padre Guilherme Peixoto, sacerdote de la archidiócesis de Praga. En total fueron 6 temazos de lo que él mismo ha rebautizado como tecno melódico, que apuntala a través de su propio sello musical Luz a Eterna Records. Tras ser consultado luego del gran espectáculo, el cura DJ manifestó lo siguiente:
Todo lo preparé para despertar a la gente como si se tratara de un himno de gloria a Dios, como tiene que ser nuestra vida, subraya el cura sobre su actuación más multitudinaria. Algunos ya se han apresurado a cuestionar el despertar de los peregrinos, algo que Guilherme ya imaginaba. Quiero llevarles un mensaje en otro idioma. Si estoy en una iglesia uso un idioma, pero si estoy en una sala de conciertos no utilizo otro lenguaje. En cualquier caso busco mostrar la esencia de la iglesia y del sacerdote que soy, manifestó. Aunque tenía una gira programada para este verano, todo lo frenó cuando los responsables de la Jornada Mundial de la Juventud le pidieron que animara tanto la clausura del multitudinario encuentro como algunos de los festivales de los días previos. Para Peixoto, estas jornadas son una bendición para nosotros los párrocos, para las comunidades, recibir todo este gran entusiasmo, toda esta fe, este compartir y abrir nuestras puertas. Es una gran riqueza, una riqueza fabulosa, comentó. Por supuesto que la reacción de los peregrinos ha sido de locura colectiva desatada al segundo. El personal se entregó de inmediato, jóvenes desatados, monjas entregadas, sacerdotes sin complejos y obispos ojipláticos, y dejándose llevar por el impactante ritmo electrónico del cura DJ, que se ha vuelto toda una sensación en las redes sociales. Guilherme Guimarães Peixoto, de 47 años, sacerdote con destino actual en Póvoa de Varzim, genio y figura, cada vez más popular en Portugal, cada vez en boca de más gente, además de sacerdote activo, polifacético en otras diversas actividades, popularmente conocido como el cura DJ, además de ser un pichadiscos excepcional. Es un personaje cada vez más popular, sobre todo en el norte de Portugal, pero también en internet, donde aparecen no pocos videos del personaje en acción como sacerdote, como DJ, como animador cultural. Su popularidad es más que notoria. Ya 22 años como sacerdote, es párroco de Laundos y Amorim, parroquias del arciprestazgo de Póvoa de Varzim, Villa do Conde, perteneciente a la archidiócesis de Braga. Además, el padre Peixoto es capellán en la Escuela Práctica de Administración Militar, situada también en Póvoa de Varzim. De hecho, tiempo atrás, tras haber hecho el curso de capellán militar, el padre Peixoto estuvo en comisión de servicios religiosos en territorios conflictivos o en guerra, como apoyo a los militares portugueses destinados entonces en Kosovo y en Afganistán. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir. Será hasta la próxima. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando.
Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 17. Hoy de una manera especial nos estamos centrando en este versículo 26. Cómo David lo está diciendo, es muy interesante. ¿Qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Y nosotros decíamos que aquí el interés de los soldados, tres grandes promesas, lleva tres grandes promesas, ya pues el rey Saúl. Pero ya en el versículo incluso 11, Saúl y todo Israel al oír estas palabras del filisteo quedaron espantados y sintieron un gran temor. O para algo más, y porque ante este gran desafío del filisteo, ahora ellos tienen que decidir. Y el que se va a afrontar y el que escucha, dice, porque en esta ocasión también ya lo escuchó David, o en Duma David, porque ellos huyeron despavoridos nuevamente delante de él. Un hombre de Israel dijo, han venido a este hombre que sube. Él viene a desafiar a Israel. Entonces, él va a hacer esta pregunta, ¿verdad? Como decíamos nosotros en el versículo 26. La segunda parte es lo que nos motiva mucho más y nos hace entender la primera partecita de la pregunta. Porque dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Mabiopea, Yerovia. Ay, digo Dios, ahí está. Entonces, de cierta manera, nos está mostrando la plena y total confianza de David antes de ir a la batalla. La total y plena confianza, entonces, de David que se presenta, que se pone aquí antes, ¿verdad?, de ir a la batalla. Esto realmente está mostrando que David es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, está pensando, más bien, le preocupa el honor el honor de Dios. Si no se interesa, y la vende riqueza, no se interesa, y la vende plata. Si no se interesa, la princesa, no se interesa, y entonces que me libren de impuestos. Pero es interesante, imagina, pues no vaya ya calcula, mija ya es a mí. Porque ñande me amba, oye, ya pota gina lleva la, con amba, con estábamos ñande el rey Saúl, imagínense. Es una forma teológica muy interesante de presentarnos y de decirnos, a ver, ¿en qué lugar te encontrás vos? ¿Dónde estás parado? Va en de la demongu, va en de la democunuya, lleva como el cristiano. ¿Será que es la platita? ¿Será que es la riqueza? ¿Será que es la promesa de la princesa? ¿Será que es el hecho de que te van a exonerar, ¿verdad?, tus impuestos? Ya la hacemos guea. Entonces va ya potas, cuetas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy la palabra del Señor nos está mostrando y nos está diciendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se interesa por las cosas que le interesaban a Dios. Vio los problemas en términos espirituales, no en términos centrales ni materiales. Queridos amigos, esto es lo que nos presenta sobre el deseo de David, la preocupación de David, el interés que tiene este muchacho David. Es más bien sobre Dios, sobre el honor de Dios. Su preocupación se centra, ¿verdad?, en una verdadera evangelización, es decir, hacer entender lo que Dios quiere.
Cuando los hombres de Israel dijeron, aquel hombre, David, dijo, este filisteo incircunciso. Entonces, entero vea, Pepe, o mañá, o esai, aquel hombre, péchate, dajere. Sin embargo, David va mucho más profundo en su teología, porque está diciendo, este filisteo, y además de ser filisteo, incircunciso, es la relación, entonces, religiosa, utilizada por Israel. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y muchas felicidades a los sanlorenzanos. Hoy, San Lorenzo, mártires. Les deseamos entonces lo mejor y sobre todo que podamos imitar a este gran santo de la Iglesia, diácono. La lectura del día de hoy, queridos amigos, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 9 del 6 al 10. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá que cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta. Queridos amigos, más lindo que esto es imposible lo que el Señor hoy nos está enseñando. Pero al mismo tiempo nos advierte dos posibilidades de ahí. Así de sencillo. Y por eso dice, si somos tacaños, si somos mezquinos en todo, no solamente en la platita, porque también hay tacaños, hermanas, y son muy mezquinosos. Entonces nos dice el Señor, el que siembra mezquinamente también tendrá una cosecha muy pobre ante Dios. Entonces, queridos amigos, tenemos que ser muy generosos. Ofrezcamos verdaderamente lo que somos a los demás, lo que Dios nos ha ofrecido y nos ofrece como riqueza. Pero por otra parte también nos dice justamente, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. El ejemplo de San Lorenzo para nosotros es una forma de sembrar con generosidad. Es capaz de entregar su propia vida por los demás. Es capaz de entregarse totalmente por el bien de los demás. El que siembra abundantemente también cosechará abundantemente. Porque upea la ñandeyara hoy potalle pa ñandeya yapó. Como seguidores suyos, alter Christi, ni que venderéis al aire, y somos otros Cristos, tenemos que ser capaces también de nosotros, así como San Lorenzo, nosotros entregar nuestra propia vida, ser generosos con los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay.
El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuitená. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este primer libro de Samuel, respondiendo a esta hermosa pregunta también que se está haciendo David. Recuerden que en el versículo 26 David preguntó a los hombres que estaban con él: ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Pero ahora continúa, ¿verdad? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Bueno, hasta ahí entonces esta preguntita es muy importante. Nosotros veíamos que los hombres así en general decían directamente quién es este hombre o quién es aquel hombre, ¿verdad? El que está desafiando, Mabiopea. Sin embargo, David directamente ya lo mira desde un aspecto bien religioso o de un aspecto de lo que significa la presencia de un Dios en el pueblo de Israel. Y entonces él lo mira y le dice, pero ¿quién es este incircunciso? La palabra se refiere al aspecto más bien religioso, la circuncisión. ¿Quién es este incircunciso? Aquel te habla más bien, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Goliat que está apareciendo allí? Entonces esta ya es una primera presentación. Luego, cuando los hombres de Israel también dicen, él se adelanta para provocar a Israel. Entonces ellos miran del aspecto humano, del aspecto, como decir así, de la espada, del aspecto de una lucha más bien. ¿Quién es este hombre que se adelanta para provocar al ejército, a la fuerza humana de Israel? David, sin embargo, dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente, para que se confronte al ejército, ¿verdad? Las huestes del Dios viviente. Entonces, la diferencia. En cuanto que aquello te habla solamente de un aspecto humano, aquí entonces el autor sagrado y sobre todo David está diciendo estos que pertenecen directamente al Dios viviente, de un aspecto religioso. Ahora, cuando los hombres de Israel dijeron, al que le venciere, David, sin embargo, utiliza otra palabra, que venciere a estos hombres, que venciere a este filisteo, que venciere y quitare el oprobio de Israel. Eso es entonces lo que David aquí en este momento nos está animando, ¿verdad? ¿Quién es el que puede venir para vencer a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Lo interesante, o sea, el honor. Recuperar de nuevo lo que nosotros lastimosamente estamos perdiendo. Y por ahí te ve a llevar la ñaña, pues no, mañana peñan de netar, peñan de educación, lleva. O sea, es como preguntarnos también, totalmente y completamente, cuando decimos esto, ¿verdad? O sea, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es esta persona que no tiene nada que ver, ¿verdad? Y que viene, que se quiere meter en un aspecto educativo, en un aspecto espiritual religioso, ¿verdad? ¿Qué preparación tiene en síntesis, verdad? Bueno, y así entonces, esto hasta incluso, ¿verdad? Me hace recordar en una entrevista, ¿verdad? De el famoso padre Quinalla, ¿verdad? Los tres ya están, esperemos que disfruten del cielo, ¿verdad? Estaba Rubín y estaba también Abreu. Entonces como dicen los brasileños, un batepapo, ¿verdad? Hay una discusión teológica, bíblica principalmente, ¿verdad? Y entonces, en un momento, Rubín, ¿verdad? Le pregunta, padre Quinalla, ¿cómo es esto, verdad? Después a Abreu también, Abreu, ¿cómo es esto? Bueno, comenzó ahí Abreu a hablar sobre la cuestión, ¿verdad? La presentación, de lo que significa, ¿verdad? El camino teológico, ¿verdad? La resurrección. El padre Quinalla, mirándole, le dice, pero usted leyó a Ranner, usted leyó a Ratzinger, usted leyó alguna teología, usted leyó algún libro, por lo menos, ¿qué es lo que usted está diciendo, ¿verdad? O sea, sí, ¿verdad? O sea, hubo una discusión, había una pelea, ¿verdad? Porque el otro está diciendo cualquier cosa. Bueno,
Aquí también prácticamente es eso lo que está diciendo David. Con esta frase, ¿quién es este incircunciso, verdad? Que al final de cuentas lo que está haciendo es nada más que desafiar, dice, al ejército del Dios viviente. ¿Quién es este incircunciso? O sea, ¿quién es este que prácticamente está diciendo cualquier barrabasada? Entonces, claro, después Rubín, para ordenar un poco la situación, le dice, no, calmate. Dice, el padre Guinaya es así, el padre Guinaya es uno de los grandes teólogos, estudiosos, filósofos, ¿verdad? Y biblista también al mismo tiempo. Entonces, esto simplemente, ¿verdad?, nos hace entender también aquí, principalmente, qué es lo que verdaderamente significa el hecho de que David está mirando no desde el aspecto humano simplemente. Se dieron cuenta que los hombres al comienzo lo que están mirando está diciendo, ¿verdad? El que se adelanta a provocar, ¿a quién? Y al ejército de Israel. Eso es lo que dicen en general. Sin embargo, David está hablando y diciendo directamente, ¿quién es este que está provocando más bien a los escuadrones, ¿verdad? A las huestes del Dios viviente? Entonces está mirando del aspecto religioso. Volvemos nosotros enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El prefecto de Roma, Cornelio Secolare, que por decreto del emperador Valeriano estaba autorizado para apoderarse de los bienes de los cristianos, se frotaba las manos con fruición pensando en las riquezas que habría de recibir, pues según los rumores que corrían por la ciudad eterna, los seguidores de Cristo eran inmensamente ricos. Poseían vastas extensiones de tierra, edificios, cálices, copones de oro y dinero contante y sonante. Para entregarle ese jugoso botín, el archidiácono Lorenzo, que era el encargado de administrar los bienes de la iglesia, le había pedido al funcionario un plazo de 3 días para reunir la fortuna, y al cumplirse el mismo, apareció en la plaza atestada de curiosos a la hora convenida, el 10 de agosto del año 258, seguido de una larga fila de mendigos, lisiados, ancianos, leprosos, viudas, ciegos, huérfanos. Extrañado, el alcalde le preguntó por el tesoro, y mientras el pueblo estupefacto guardaba silencio, Lorenzo levantó la voz y, señalando a los indigentes, le dijo al extrañado burócrata: «He aquí el verdadero tesoro de la iglesia. Estos humildes desarrapados pesan y valen para Dios más que todo el oro del mundo. Ellos son las joyas más preciosas para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo». Al verse en ridículo, el prefecto ordenó que San Lorenzo fuera asado sobre una parrilla. Lorenzo, nacido en Huesca, España, a principios del siglo III, en el seno de una familia cristiana cuyos padres, Orencio y Paciencia, se radicaron en Valencia, de donde unos años después el joven Lorenzo partió hacia Roma, atraído por la febril actividad evangélica de los cristianos, que desde las catacumbas estaban permeando todas las clases sociales de la urbe, y Lorenzo sintió que Dios lo llamaba para formar parte de esta revolución espiritual. Al llegar a la ciudad eterna, conoció a Sixto, un respetable presbítero, que merced a su bondad, sabiduría y santidad, ejercía un enorme liderazgo en la comunidad. Lorenzo se ganó su confianza, se convirtió en su discípulo más cercano y fiel, así tan fiel como su sombra. Por eso, cuando Sixto fue elegido papa tras la muerte de Esteban I, que fue degollado en la silla pontifical por los esbirros del emperador Valeriano, entonces nombró a San Lorenzo archidiácono y le encomendó la administración de la iglesia y de su exiguo patrimonio, el mismo que repartió con largueza entre los pobres y desamparados. De ahí que su magnanimidad despertó la codicia del prefecto, quien después de decapitar al Papa Sixto II
el 6 de agosto del año 258, le exigió al archidiácono que le entregara sus riquezas de la comunidad cristiana. Tras ser condenado a muerte por presentarle al prefecto Cornelio Secolare los verdaderos tesoros de la iglesia, San Lorenzo fue llevado al campo de verano el 10 de agosto del año 258 y allí fue acostado sobre una enorme parrilla anclada sobre un lecho de carbón que lo fue asando lentamente mientras San Lorenzo cantaba salmos y alababa a Dios. Cuando estaba lo suficientemente rostizado por un lado, pidió que lo voltearan y al rato les manifestó a sus verdugos que los perdonaba y que podían disponer de su carne porque ya estaba asado, e instantes después murió sin que de sus labios se escuchara un lamento. Su cuerpo fue enterrado en la vía Tiburtina y sobre su sepultura el emperador Constantino edificó una iglesia, la misma que más adelante reconstruyó el Papa Dámaso I y que hoy se conoce como la Basílica di San Lorenzo Fuori le Mura, lo que en español significa San Lorenzo extramuros. Por eso hoy, 10 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Lorenzo que nos enseñe a reconocer y a cuidar los verdaderos tesoros de Dios, que es nuestro prójimo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre junto a tu niño y
y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Es un libro político, decíamos nosotros desde un inicio, y en un sentido así, de lo que significa la política, ¿verdad? Polis, ciudad, polis, ica, referente a la ciudad, referente a la organización, referente a la eclesia, referente a la sinagoga, referente entonces a la tehuazú, a la comunidad opea, la política, ¿verdad? Y este libro es un libro político, porque se está refiriendo directamente, pero mirando desde Dios. Es un libro religioso, ciertamente, pero con el enfoque político. Y ahora, cuando David veía las cosas desde la perspectiva de Yahvé y los hombres, es decir, los del ejército de Israel, veían simplemente como cosas desde la perspectiva de los hombres. Esas son las dos lindas e importantes diferenciaciones que tenemos que tener en cuenta. Cómo nosotros miramos nuestra historia. Si miramos simplemente como un empeño, como un esfuerzo, como una lucha nuestra, plenamente humana y simplemente humana, o si verdaderamente nosotros estamos mirando un poquitito más allá, ¿verdad? O sea, estamos mirando desde el deseo de Dios, el querer de Dios, el buscar de Dios. Entonces, cuando uno entiende el aspecto religioso, del aspecto del querer de Dios, entonces va a entender también qué es lo que Dios entonces está queriendo para su pueblo. Cómo Dios también entonces está acompañando y salvando en este caso a su pueblo. O mejor dicho, porque hasta ahora todavía son simplemente preguntas y son búsquedas de soluciones. Saúl mismo, él a Saúl bueno, la oínamo penda porque te bebete y ñora y no sea lleva oínamo penda porque te bebete y la oñemo gallito miajo señora y no bebe con Goliat y lo vence. Entonces tiene tres promesas, imagínense. Le voy a llenar de oro, ¿verdad? De riquezas, número uno.
Número 2, le voy a dar a mi hija, ¿verdad? O sea, la princesa, como esposa. Y el tercero, le vamos a exonerar todos los impuestos de Israel. Entonces, esto significaba mucho, ¿verdad? Esto significaba que podíamos hacer un esfuerzo y que yo me animaría, ¿verdad?, a luchar, a pelear. Pero ahí está la teología. La teología cuando nosotros vamos simplemente detrás de las cosas humanas, de nuestro provecho humano. Todas estas cuestiones cuando estamos detrás del dinero, detrás del diezmo, detrás de nuestros negocios, ¿verdad? Entonces eso sí, ¿saben cómo se llama? Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, justamente se llama simonía. Simonía. Simón el mago, ¿qué es lo que quería comprar? Y quería comprar este poder, entre comillas, religioso. ¿Por qué? Y porque a través de este poder religioso, lo que podía hacer era engañar, vender este poder, enriquecerse a través del poder religioso. Y yo, queridos amigos, y con mucho dolor lo digo, pero esta es la realidad. Esta es nuestra realidad. Muchas personas, lastimosamente, ¿verdad?, están haciendo esto a través de la secta, los protestantes principalmente, a través del diezmo. Entonces hay que entender muy bien, incluso cuando hablamos de esa pastoral del diezmo, porque aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, ya no te habla de pastoral del diezmo. El Nuevo Testamento te habla del 100% de tu vida, de tu entrega, de tu trabajo, de tu evangelización, de tu generosidad. ¿Verdad? Estos hombres de Israel lo que están mirando es simplemente el aspecto muy humano. La pregunta, ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Sin embargo, David ya no cae en ese juego, sino que directamente él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Estamos mirando el derecho de Dios. Estamos mirando lo que Dios quiere para su pueblo, lo que Dios ama de su pueblo y entonces lo que Dios le otorga también a su pueblo para que haga un camino de felicidad. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.